Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Un gusto que estén aquí para poder comenzar esta nueva clase de hoy. Este, Antes de poder comenzar con la clase, antes vamos a darles algunas recomendaciones para que la reunión sea lo más amena posible, lo más entendida, lo más concisa y que todos lo podamos disfrutar de muy buena manera. En primer lugar, al ingresar, por favor, los micrófonos estén silenciados. De todas formas, acabo de silenciar todos los micrófonos para evitar poder encenderlos para no interrumpir en el proceso de la clase o interrumpir al profesor en alguna idea o planteamiento que esté realizando. También tener cuidado cuando encienda su cámara y no mostrar cosas que no caben al lugar en esta reunión. Tener siempre su Biblia a la mano para poder consultarla cada vez que sea necesario, consultar un pasaje, buscar algún versículo, ayudarse con el material que tiene a la mano, tomar notas de lo aprendido en la clase. Nuestra mente es frágil, no podemos recordarlo todo, es por eso necesario y bueno tomar notas de lo que aprendemos, algunos conceptos clave, palabras, preguntas que nos puedan permitir indagar y estudiar mucho más. Anotar también sus preguntas para realizarlas al final de la exposición. Se va a dar un minuto de preguntas y respuestas donde ustedes puedan remitirles al profesor sus inquietudes en el transcurso de toda la clase y serán respondidas a la brevedad posible. Para ello, tienen que levantar la mano y solicitar reactivar su micrófono para poder participar y hacer su pregunta. Las preguntas tienen que ser lo más concisas posibles. No traten de hacer preguntas muy largas y extensas porque tenemos que respetar el tiempo de las demás personas que también tienen dudas y quieren respuestas a sus inquietudes. Es por eso que las preguntas deben ser lo más concisas, cortas, que se entiendan, para poder darle tiempo a los demás de realizar sus preguntas. Y bueno, más que nada vamos a presentar al profesor de esta noche que se llama Sergio Villanueva Marroquín. Sergio es un cristiano entusiasta que busca apoyar en la difusión y fortalecimiento de su fe a través de los distintos ministerios. En su juventud cuestionó la fe cristiana, lo que lo hizo estudiar diferentes creencias y doctrinas. Esto lo convenció de la veracidad del cristianismo y desde entonces se apega fuertemente a su fe. Nació en la Ciudad de México y actualmente vive en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. A su vez, es el responsable de las redes sociales de la iglesia a la que asiste. También apoya como maestro y ha tenido la oportunidad de predicar tanto en su iglesia como en las congregaciones aledañas. Asimismo, en la búsqueda de fortalecer y defender la fe cristiana y una sana doctrina, participa activamente como director de capítulo del Ministerio de Fe Razonable y como director de teología del Ministerio de Mandato Cultural. Cabe destacar que también realizó algunos artículos que los pueden buscar en Facebook, muy buenos, si quieren conocer más la perspectiva y pensamientos de nuestro querido profesor aquí presente. Sin más que decir, les doy la bienvenida al profesor Sergio Villanueva. Muchas gracias por estar aquí presente y ahora es libre de poder habilitar su micrófono y dar su exposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí compartiendo un poquito pues de lo que Dios me ha permitido de una u otra manera aprender. Me gustaría antes que nada que empezáramos con una oración. Permítanme orar. Señor Dios y Padre, en esta noche ponemos en tus manos, Señor, esta sesión. Te pido, Señor, que seas tú quien hables a través de mí, podamos exponer este conocimiento, Señor, este punto de vista, este argumento, para que mis hermanos puedan entender el concepto, Señor, y poder aplicarlo en sus vidas y poder profundizar más en él, Señor. Te pido por las personas también que estarán viendo posteriormente esta reunión y que se estarán integrando también más tarde, para que sea de bendición para todos ellos. Porque te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Déjenme empezar a compartir la pantalla. Estamos. Ok, el argumento del ajuste fino es lo que vamos a ver esta noche.
Por algunas recomendaciones prácticas, aunque Moisés ya las mencionó por ahí, muy rápido, las vamos a ver. Son recomendaciones muy generales. Hay que identificarnos adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? En lugar de que diga por ahí que estamos usando el Huawei o el Motorola o no sé, que aparezca nuestro nombre, eso nos da un poquito más de identidad y nos ayuda mucho a la hora de hacer preguntas y dar la respuesta. Lo voy a ver muy rápido porque ya también ya lo mencionaron por ahí. Mantengamos nuestro micrófono apagado, de lo posible la cámara encendida y participación al final de lo que viene a ser la plática. No nos salgamos del tema principal. Este no es un lugar para debatir, vamos a decirlo así, para expresar ideas, sí, y tratar de aclarar las dudas dentro de lo posible. Y habiendo dicho esto, pues vamos a empezar. Salmo 19:1. Lo que nos dice es, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí en la misma Biblia podemos encontrar de entrada una introducción a lo que viene a ser precisamente el argumento del ajuste fino. Dios mismo nos dice que simplemente tenemos que voltear a ver la naturaleza y vamos a darnos cuenta de que Él está detrás. James Tour nos dice que solo un novato que no sabe nada de ciencia diría que la ciencia se aleja de la fe. Si realmente estudias ciencia, te acercará más a Dios. Y esto se dice mucho porque muchas veces nos dicen, lo que pasa es que tú no te gusta la ciencia, tú como cristiano no entiendes la ciencia, y ese tipo de situaciones que no dicen más o sea, que son muy alejadas de la realidad realmente. Y en otro pasaje bíblico, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Muchas veces vamos a encontrarnos con gente que precisamente no trata de ver esto de una manera espiritual, sino va más a la parte pecaminosa y por eso no entienden este tipo de situaciones. Ahora, ¿por qué los argumentos? Vamos a dar un rápido vistazo a algunas estadísticas. Esto es en México, el país donde yo estoy. Son los datos del censo que se realizó en 2020 contra el censo que se realizó en el 2010. Y viendo los dos censos, podemos ver que el 10.5, el 10.6, perdón, de la población en México dice no tener una religión, podemos decir que son técnicamente ateos. 10 años antes el porcentaje estaba en 4.7, es decir, si nos ponemos a ver esto, creció mucho lo que es este grupo. Por otro lado, los protestantes cristiano-evangélicos representamos el 11.2%, cuando antes era el 10%. Entonces, si se fijan, prácticamente se duplicó la cantidad de ateos y en el caso de nosotros como cristianos evangélicos, avanzamos nada más un 10%. Esto es una tendencia global. También lo podemos ver en esta otra nota que está apareciendo ahorita. Esta es una nota de un periódico en España donde se nos dice ateos y no creyentes ya registran 39%. Estamos hablando de una nota del 2021. Esto nos hace ver la importancia que tenemos nosotros como cristianos de dar a conocer justamente que tenemos un Dios, que Dios está con nosotros, que Dios tiene un plan y un propósito, y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora bien, cuando hablamos de Dios, lamentablemente, cuando a alguien le comentamos acerca de Dios, normalmente les viene esta imagen a la cabeza. Les viene la imagen de un señor barbudo con toga, aburridísimo, viendo cómo el mundo está dando vueltas, y ese no es Dios. Entonces, tenemos también que luchar contra este tipo de situaciones. Salmos 14:1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y esto se repite en el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces aquí estamos viendo todo,
todo esto de que piensan que no hay Dios. Ahora me van a decir, pero habemos gente en las iglesias, hay gente que adora a Dios. Arthur W. Pink es un teólogo, muchos de ustedes muy seguramente lo conocen. Él escribió lo siguiente: el Dios de este siglo ya no se parece al soberano de las Santas Escrituras, sino al débil flamear de una vela a la gloria del sol del mediodía. Millones de paganos dentro del cristianismo construyen un Dios a partir de sus mentes carnales. O sea, aquí también ya estamos viendo cómo sí hay Dios de repente, pero no es el Dios que nosotros conocemos a través de la Escritura. El pastor Sugel Michelén nos dice: el Dios de muchos predicadores hoy no es el Dios de la Biblia, sino una mezcla de genio de la lámpara de Aladino con psiquiatra todopoderoso que puede ser manipulado con ofrendas y palabras de fe. Yo creo que eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el ministerio este de la prosperidad o esa teología de la prosperidad, ese tipo de situaciones donde ponen a Dios prácticamente, como dice aquí, como el genio de la lámpara de Aladino. Otros conceptos, de repente tenemos problemas y nos dirigimos a Diosito. Estos son algunos memes que encontré por ahí. Hola Diosito, soy yo de nuevo, ayúdame a... Otro que se va a poner muy de moda otra vez en unas cuantas semanas, cuando venga Semana Santa, que dice: ojalá que Diosito no se dé cuenta. Nuevamente el punto, Diosito, o sea, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? ¿Es un Diosito al que podemos acudir cada que nos atoramos, o que no se va a dar cuenta si disfrazamos un filete como pescado si nos queremos apegar a la doctrina de comer pescado en Semana Santa? Entonces, ese es el Dios que nosotros también tenemos que clarificar su imagen, que es un Dios todopoderoso. Nietzsche dijo que el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza, lo que nosotros también tenemos claro que no es así. Inclusive C.S. Lewis lo que dijo fue: Dios no puede ser el producto de mi imaginación, porque Él no se parece a nada de lo que yo haya podido imaginar. Aquí estamos viendo diferentes puntos de vista de Dios, cómo están funcionando, cómo están actuando, y parte de nuestro trabajo como cristianos es precisamente buscar eliminar ese tipo de ideas. Otra vez Nietzsche nos dice: un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada a no creer en nada. Tenemos mucha gente así, que cree en la nada, que creen precisamente que todo surgió de la nada, que es producto de la casualidad. Y aquí es donde ya vamos a empezar ahora sí a platicar del argumento como tal. Gloria Álvarez, muy seguramente algunos de ustedes la han visto por ahí. Alguna vez tuiteó esto. Dice: todos los religiosos son ateos del 99% de todos los dioses inventados por la humanidad, excepto del que geográficamente les impusieron, y los que dicen seguir creyendo por si acaso tienen un chance de 5,000 en estar en lo correcto. Aquí empezamos a hacer una pregunta: ¿será esto un argumento? Antes de entrar en detalle en lo que es el argumento como tal, vamos a dar un repaso muy general, muy rápido, de lo que es un argumento. Por aquello de las personas que no lo tengan muy presente, vamos a verlo rapidísimo. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de algo que aseveramos o negamos. Es lo que es un argumento. Al final de cuentas, lo que busca el argumento es persuadir a la otra persona sobre la veracidad de lo que nosotros estamos diciendo. Eso es el argumento. Los argumentos se sustentan siempre en un modelo lógico de razonamiento. Eso es importante tenerlo en mente. Es decir, proveen sustento y poseen capacidad persuasiva. Esto de que proveen sustento es de que todo lo que yo quiera argumentar debe de estar sustentado, debe de estar soportado con algo. Por otro lado, tenemos las opiniones. Las opiniones nacen de una apreciación personal más o menos informada sobre la materia en debate. Entonces, simple y sencillamente un punto de vista, una opinión. Nosotros tenemos que ser capaces de dar argumentos, no de dar opiniones. Lamentablemente, dentro del mundo cristiano, muchas veces damos opiniones, no damos argumentos. ¿Por qué? Porque lo escuchamos aquí, lo escuchamos allá y buscamos apoyar esa idea,
Yo me di cuenta de esto cuando empezaba en todo esto, hace ya muchos años de esto, mis hijas estaban aún pequeñas, y yo daba opiniones, y cuando me pedían el sustento no lo podía dar. Pues tenemos que aprender de entrada a poder sustentar siempre lo que nosotros decimos como argumento, y es algo de lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los componentes de la argumentación? Vamos a verla también muy rápidamente y la vamos a ver aplicada en el argumento que vamos a ver. Básicamente es la tesis, que es la conclusión a la que nosotros queremos llegar. Es a favor de lo que estamos nosotros hablando. Vamos a tener premisas. Las premisas es toda la información, observaciones que podemos nosotros hacer para llegar a lo que es la tesis. Ahorita vamos a verlo ya aplicado. Los argumentos son todos los razonamientos que vamos a tener detrás de estas premisas para poder demostrar la tesis que estamos buscando eh, demostrar. Entonces, esas son las partes principales. Ahora, tenemos que estar preparados porque a la hora que uno está argumentando algo, van a venir los contraargumentos. Es decir, la contraparte va a presentar sus razonamientos que ataquen las premisas que nosotros estamos presentando y, a final de cuentas, protejan su postura. Pueden identificar en esto falacias, fallos, proveer ejemplos y contraejemplos, es decir, es donde empieza ya ahora el intercambio de las ideas. Serían los contraargumentos. Y al final de cuentas son las conclusiones, es ya cuando damos por demostrada alguna de las tesis que están en conflicto y ya por así decirlo podemos cerrar la argumentación. A muy grosso modo, esos serían los componentes de la argumentación. ¿Qué hay que considerar a la hora de analizar un argumento? Es muy sencillo. Primero, es un argumento válido. ¿Y esto, a qué nos referimos con un argumento válido? Eso nos metemos en el área de la lógica. Es decir, que lógicamente lo que nosotros estamos proponiendo sea correcto. No necesariamente cierto. Aquí es nada más tener cuidado con la parte lógica. Y la segunda parte es que las premisas que nosotros estemos presentando sean verdaderas. Pues son dos puntos básicamente, que nuestro argumento, nuestra proposición lógica sea válida y segunda, que mis premisas sean verdaderas. El argumento es válido, como dice aquí, si consideramos ciertas sus premisas, se puede determinar que la conclusión es cierta. Entonces aquí estamos viendo que el argumento, si seguimos el orden lógico, nos va a llevar a una conclusión que es cierta, pero obviamente debe de tener partes, las premisas deben de ser las correctas. Ahora sí ya vamos a entrar un poquito en materia. Hay varios argumentos a favor de la existencia de Dios. Podemos ver el argumento moral, es uno de ellos. El argumento cosmológico Calam, son de los más conocidos. El argumento del ajuste fino y el argumento ontológico. ¿Por qué usamos los argumentos? Porque la gente o muchas veces las personas con las que vamos a estar tratando de hacerles ver la existencia de Dios, no confían en la Biblia o no toman la Biblia en serio. Entonces, esos argumentos son de alguna manera para no usar la Biblia como un soporte para demostrar la existencia de Dios. Ahora, tenemos que estar conscientes de algo. Cada vez que nosotros usamos uno de estos argumentos, técnicamente no estamos demostrando la existencia de Dios. Estamos demostrando la existencia de un ser o un ente que tiene ciertas características ya el siguiente paso sería convencerlos que ese ente es precisamente el Dios del que nosotros estamos hablando. En esta ocasión vamos a hacer una revisión del argumento del ajuste fino. Y ahora sí, ya entrando en materia, ¿cuál es el argumento del ajuste fino? Nos dice, esta es la primera premisa, dice, todo aquello que exhibe diseño debe de tener un diseñador. Lo que nos dice la primera premisa. El universo exhibe diseño, por lo tanto, el universo debe de tener un diseñador. Si nos vamos a la parte que veíamos ahorita, donde analizábamos lo que es el argumento, tenemos aquí lo que es la tesis, que es a donde queremos nosotros llegar,
y tenemos también lo que son las premisas, es decir, todo lo que los dos puntos que nosotros estamos buscando. Isaac Newton nos decía también, este es importante considerarlo, este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pudo menos que haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. O sea, aquí estamos viendo un argumento, un tipo de argumento que decía Isaac Newton, e igual, si se fijan, no habla de Dios, habla de un ente poderoso e inteligente. Ya después, nuestro trabajo es demostrar que ese ente precisamente es el Dios al que nosotros estamos buscando presentarles. La analogía del relojero, William Paley, esto se dio en 1802. Esta analogía nos habla, estamos hablando de los relojes mecánicos, los que estaban ahí en 1800, que tienen muchos engranitos, que tienen muchas piezas móviles y que dan lugar a lo que es un reloj mecánico. William Paley lo que decía es que si él iba por un bosque caminando y veía los árboles, veía las maravillas de la naturaleza, pues entendía que ahí estaban por alguna razón, pero si de repente se encontraba un reloj y lo levantaba, le decía, este reloj no puede estar aquí por casualidad. A final de cuentas, este reloj tiene que estar aquí porque alguien lo diseñó y hacía esa analogía de la complejidad y funcionalidad de un reloj mecánico con todo lo que vienen a ser los seres vivos. Él lo que decía es, así como este reloj tiene un diseño y tiene un diseñador, todo lo que es la naturaleza, los seres vivos, tienen un diseñador también. Y era cosa nada más de analizar los seres vivos, y es lo que nosotros también muchas veces hacemos, ver la complejidad de los mismos ecosistemas, cómo interactúan entre sí, todo ese tipo de situaciones. Definitivamente tiene que haber un diseñador detrás de esto. Estos ya son los argumentos que estamos dando un poquito para sostener lo que estábamos platicando. Regresando al argumento del ajuste fino, veíamos que tiene dos premisas y una conclusión. Todo aquello que exhibe diseño debe tener un diseñador. El universo exhibe diseño, por lo tanto, el universo debe tener, perdón, un diseñador. Vamos a meternos ahora un poquito más a detalle. El ajuste fino del universo. Ya no nada más lo vamos a dejar en el puro ajuste fino, ya vamos un paso más allá. El ajuste fino del universo, o también llamado teleológico. Igual vamos a tener premisas y vamos a tener una tesis. La primera premisa nos dice, el ajuste fino del universo puede deberse a, uno, la necesidad física del universo, es decir, que el universo en sí mismo necesitará generar todo esto. Puede ser producto de la casualidad, y yo creo que es de lo que más escuchamos, que de repente la nada se explotó de la nada y salimos todos nosotros, o bien es una cuestión de diseño. La segunda premisa de este argumento es que esto no es debido a la necesidad física del universo ni a la casualidad. Entonces la tesis es que esto es debido a diseño. Ese es el ajuste fino del universo, el teleológico. Entonces tenemos que verlo, ya lo estamos viendo un poquito más, ya pasamos de la naturaleza, de lo que nosotros podemos ver aquí en nuestro mundo, ya pasamos a algo más amplio que es el universo, y vamos a ir ahorita amplificándolos un poquito más y viendo algunos detalles más finos en cuanto a esto. Ahora, este dicho que está aquí, o estas palabras las dijo William Dembski, dice, hay diseño cuando la complejidad especificada está presente, y definitivamente, si algo tenemos en el universo, es complejidad. Esto es exhibir una complejidad tal que sea extremadamente improbable que sea el resultado de procesos naturales, y a su vez exhibir un patrón que normalmente afiliamos con un agente personal. Pues aquí ya estamos viendo todo lo que viene a ser esto del argumento del ajuste fino ya del universo.
Vamos a ver ahora lo que es el principio antrópico. No sé si han escuchado hablar de él. Vamos a empezar por definirlo. El principio antrópico podemos basarlo en esta sencilla frase: el diseño está en los detalles. El término griego antropos, que es de donde viene esto, viene del ser humano, es el antecedente etimológico más cercano a lo que es antrópico, para poder entender un poquito del término que estamos hablando, del principio antrópico, que es de donde vamos a partir ahorita para ver ya el detalle fino del ajuste fino, valiendo aquí un poquito la redundancia. Este adjetivo se utiliza para calificar a aquello generado o transformada por una actividad desarrollada por el hombre. Es decir, lo antrópico es algo que el hombre de alguna manera tuvo que intervenir para poder generarlo. Nuestra existencia en este universo depende de numerosos parámetros y constantes cosmológicos cuyos valores numéricos deben situarse dentro de un rango de valores muy estrecho. Eso es también lo que lo tenemos que ver. Ya estamos viendo cómo nosotros, nuestra existencia, la existencia de nuestro mundo, la existencia de nuestro sistema solar, de nuestro universo, depende de ciertas constantes muy detalladas, muy precisas, y fuera de esos rangos no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de existir. Si incluso una sola variable estuviera mal, siquiera un poquito, como mencionábamos ahorita, definitivamente no existiríamos, no estaríamos aquí. La extrema improbabilidad de que muchas variables se ajusten de manera prometedora a nuestro favor, simplemente por casualidad, más bien ha llevado a algunos científicos y filósofos a proponer que fue Dios quien providencialmente diseñó el universo para satisfacer nuestras necesidades específicas. Esa es la base del principio antrópico, es decir, es improbable que todas estas constantes se hayan dado de manera tal que podamos estar nosotros ahorita aquí platicando. El universo parece haber sido ajustado para nuestra existencia. Entonces, ese es el principio antrópico. Y en base al principio antrópico se van a definir las constantes antrópicas, perdón. Vamos a platicar ahorita de las constantes antrópicas. Vamos a ver, hay muchísimas de estas constantes, hay más de 100. Vamos a ver 15 ahorita que nos van a permitir dar un poquito de información de esto. En la parte de abajo izquierda, derecha, está donde pueden encontrar esta información. Toda esta información está en el libro que dice No basta mi fe para ser ateo, de Norman Geisler, en el capítulo 4. Ahí lo pueden encontrar. Pero vamos a empezar con la primera, el nivel de oxígeno. El oxígeno comprende, y esos son datos científicos, el 21% de la atmósfera. Un nivel del 25% generaría incendios espontáneos por toda la Tierra y un nivel de 15% generaría asfixia. O sea, aquí estamos viendo una de estas constantes antrópicas, perdón. Si el nivel de oxígeno tuviera una variación, simple y sencillamente o nos asfixiaríamos o nos estaríamos quemando. Entonces es algo que aparentemente es muy sencillo, pero ahí está. La segunda que vamos a ver es el nivel de dióxido de carbono. Un nivel más alto del que tenemos actualmente, generará un efecto invernadero desbocado y nuevamente nos quemaríamos. Un nivel más bajo y no podríamos respirar, y el proceso que nosotros conocemos como fotosíntesis tampoco podría estar operando. Entonces aquí estamos viendo otra constante antrópica que, si tuviera un cambio, simple y sencillamente no podría existir la vida. Transparencia atmosférica. A lo mejor van a decir ahorita, bueno, a ver, ¿cómo la transparencia en qué me va a afectar a mí? ¿Que ya no voy a ver al vecino o qué? No, más bien, aquí estamos hablando de lo que viene a ser todos los gases que componen nuestra atmósfera. Una atmósfera menos transparente limitaría la radiación solar y sería insuficiente para la vida. Una atmósfera más transparente, la radiación sería extrema y no habría vida alguna. O sea, aquí estamos viendo cómo la transparencia
algo que a lo mejor nosotros no tomamos en cuenta, tiene un papel importantísimo en lo que viene a ser la subsistencia del mundo tal y como lo conocemos. La composición atmosférica, como dice abajo, tiene niveles precisos de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ozono, que en sí mismas son constantes antrópicas, como ya vimos dos. Entonces, aquí estamos viendo cómo pequeños detalles, y los vamos sumando, que se den en las cantidades y en las proporciones correctas, permiten precisamente lo que es la vida. La interacción gravitacional Luna-Tierra. Pero nosotros sabemos que tenemos un satélite natural, que es la Luna, está en órbita alrededor de la Tierra. Dice una mayor interacción, los efectos de las mareas en los océanos, la atmósfera y el periodo de rotación serían demasiado severos. Por el otro lado, dice una menor interacción generaría cambios orbitales que ocasionarían inestabilidades climáticas. Cualquiera que fuera el caso, haría que la vida en la Tierra no fuera posible. Entonces, aquí estamos viendo otra constante más antrópica, que son datos científicos. Ahora lo que estamos viendo en estos datos son datos científicos. En el libro como que les comento aquí, de donde sacamos la información, viene más detalle, viene de dónde viene esta información, y podemos ver que esto es ciencia, a lo que mucha gente que dice desconocer a Dios dice que tenemos que apelar. Esto es ciencia. A final de cuentas, todas esas constantes antrópicas es ciencia. La quinta, la gravedad. Dice, si la fuerza gravitacional se alterara en 1 por 10 a la menos 38%, nuestro Sol no existiría. Si uno se pone a ver qué tanto es ese 1 por 10 a la menos 38, ahí lo tenemos. Es un 1 con 37 ceros antes, o sea, le ponemos un punto, 37 ceros y luego un 1. Una alteración en porcentaje de ese numerito que vemos ahí y no tendríamos sistema solar. Entonces díganme si esto no es algo preciso, es algo que tiene que estar ahí, y si no existiera, nosotros tampoco existiríamos. Esta es otra constante antrópica. La fuerza centrífuga de los movimientos planetarios, si no estuviera equilibrada con precisión, nada podría mantenerse en órbita alrededor del Sol. Es decir, a final de cuentas, cada uno de los planetas, cada una de las velocidades, cada una de las fuerzas que están involucradas a la hora de estar haciendo su movimiento de rotación, de traslación, todo ese tipo de situaciones, es para mantener todas las fuerzas precisamente equilibradas. Cualquier diferencia en esto pudiera generar un caos a nivel sistema solar. Sabemos que el universo se está expandiendo, eso también es un hecho científico. Dice, si el universo se hubiera expandido a un ritmo 1 millonésimo más lento de lo que lo hizo, la expansión se habría detenido y el universo se habría colapsado antes que se hubieran formado las estrellas. Y por otro lado, si hubiera sido más rápido, no se hubieran formado las galaxias. Igual, todo esto está hecho en función de cálculos científicos. Son científicos los que han arrojado estas conclusiones, y esto es en lo que la ciencia, que para todo esto también es una habilidad que Dios nos dio a través de la inteligencia de poder ver todo esto, este, pues lo estamos aquí viendo cómo cambios mínimos romperían esa relación, esa comunión que hay con todo lo que es el universo. Cualquiera de las leyes de la física se puede describir en función de la velocidad de la luz. Si la velocidad de la luz tuviera una variación, se alterarían todas las otras constantes, impidiendo la posibilidad de vida en la Tierra. Nuevamente, aquí estamos viendo cómo un cambio en algo aparentemente simple que nosotros no tomamos en cuenta puede traer consecuencias realmente devastadoras. Si los niveles de vapor de agua en la atmósfera fueran mayores de lo que son ahora, tendríamos un efecto invernadero desbocado, como veíamos hace un momento,
que estaríamos quemándonos. Y un efecto invernadero insuficiente haría que la Tierra fuera muy fría como para albergar vida. Entonces, nuevamente, algo tan simple como los niveles de vapor de agua en la atmósfera nos mantienen vivos aquí y nos permiten estar ahorita teniendo esta conversación. Si Júpiter no estuviera en su órbita actual, la Tierra sería bombardeada con material espacial. Nos dice el campo gravitacional de Júpiter actúa como una aspiradora cósmica atrayendo asteroides y cometas que de otra forma podrían impactar la Tierra. Estamos viendo que inclusive un planeta que nosotros vemos por ahí, nos gusta de repente ver en el telescopio y que le saquen fotos y todo eso, al final de cuentas tiene una función de la cual nosotros ni en cuenta, y ahí lo tenemos y está actuando a favor de nosotros sin ni siquiera notarlo. Si el grosor de la corteza terrestre fuera mayor, se transferiría demasiado oxígeno a la corteza para mantener la vida. Y si fuera más delgada, la actividad volcánica y tectónica harían la vida imposible. Nos quejamos de los temblores, sí. De hecho, acá en México, pues, la Ciudad de México tiene temblores a cada ratito. Allá en Sudamérica también. Hace poco en Japón hubo temblores, pero si fuera más delgada lo que es la corteza terrestre, el problema sería aún mayor y nos tendríamos la imposibilidad de lo que es la vida. Entonces, todas estas son las constantes antrópicas que nos hacen ver que detrás de todo esto hay un diseñador. Si la rotación de la Tierra tomara más de 24 horas, las diferencias de temperatura serían demasiado grandes entre la noche y el día. Si el periodo de rotación fuera más corto, las velocidades atmosféricas del viento serían demasiado grandes. Hace no mucho, hace un par de semanas, vi por ahí una noticia de que supuestamente el día ya iba a tener 25 horas. No sé si alguno de ustedes la vio, pero al entrar en detalle, creo que nos faltan como 1 millón de años para que eso pase. Entonces podemos estar tranquilos. Pero ahí estamos viendo cómo ahorita la ciencia nos dice que si eso ya realmente llegara a suceder, la Tierra ya no tendríamos posibilidades de vida por las diferencias que se estarían dando. Y esto nuevamente es ciencia. La inclinación del eje de la Tierra tiene 23 grados con relación a su traslación y es correcto. Cualquier variación ocasionaría temperaturas demasiado extremas en la superficie terrestre. E igual, ¿por qué tenemos ese ángulo? ¿Por casualidad? Honestamente no lo creo. Si la tasa de descarga atmosférica, es decir, los rayos, fuera mayor, habría demasiada destrucción por fuego. Y si fuera menor, la cantidad de nitrógeno presente en el suelo sería demasiado baja. Aquí estamos viendo cómo los rayos, algo que nosotros de repente nos admiramos, generan cosas que a lo mejor ni siquiera tenemos en cuenta. Aquí hablamos de que si fuera menor, la cantidad de nitrógeno en el suelo sería muy baja. Imagínense cómo va a relacionar alguien como yo, que no soy científico, que hay una relación entre la cantidad de rayos y el nitrógeno presente en el suelo. Tiene que haber alguien detrás de todo esto que lo haya diseñado así. Una mayor actividad sísmica generaría una mayor pérdida de vida. Si fuera menor, los nutrientes en el fondo oceánico y en la escorrentería de los ríos no se reciclarían a los continentes a través del levantamiento tectónico. Aquí estamos viendo cómo inclusive esos temblores a los que tanto miedo les tenemos, a los que tanto nos preocupan, tienen su razón de ser. Si no hubiera nada de temblores, como de repente decimos, ojalá ya no hubiera temblores, simple y sencillamente el ciclo de la naturaleza en algún punto se vería eh, de alguna manera alterado. Entonces, estas son las 15 constantes antrópicas que quería revisar aquí dentro de lo que es el curso y yo creo que nos da una idea de esas constantes. ¿Cómo es posible, o que nos empezamos a preguntar, cómo es posible que sean tan exactas, tan precisas y que estén interactuando unas con otras? Este señor Ed Harrison es un científico, es deísta, no es cristiano, pero al menos reconoce a Dios
y dijo, la precisión con que funciona el universo provee evidencias abrumadoras acerca de un diseño deísta. Estamos hablando de un científico, estamos hablando de alguien que conoce de ciencia y él está diciendo, está reconociendo que hay un Dios o hay una deidad, a final de cuentas, que está detrás de todo esto. Como comentaba en un principio, los argumentos nos sirven precisamente para demostrar que debe de haber una deidad, un ente detrás de esto. Ya nuestro trabajo como cristianos es demostrar que ese ente es precisamente el Dios del que habla la Biblia. Ahora, en cuanto a esto que estamos viendo del ajuste fino de las constantes antrópicas, hay respuestas ateas. Este amigo fue un ateo muy, muy famoso en su tiempo. Dice, una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha manipulado la física, la química y la biología y que no hay fuerzas ciegas de las que valga la pena hablar en la naturaleza. Entonces, este hombre era ateo y a final de cuentas él reconoce que hay un intelecto que ha manipulado todo lo que nos rodea, física, química, biología, o sea, responde o las fuerzas ciegas no existen, él mismo lo reconoce. Sin embargo, y lamentablemente, a final de cuentas, o sea, sí admiten el diseño, sin embargo, afirman que no hay diseñador y que todo es producto del azar. Se reconocen que debe de haber algo, pero a final de cuentas vuelven a las mismas. ¿Y qué tratan, dónde tratan de más o menos esconder sus teorías? Con esas teorías que hoy últimamente están tan de modas de los universos múltiples, que puede haber un universo que con otras características puede generar vida, no son más que ahora sí intentos de tratar de negar lo que viene a ser realmente obvio a través de esto. Ahora, hablando de lógica atea, muchas veces nos dicen esto fue creado por una inteligencia, hablando de los robots, de la inteligencia artificial y todo esto. Sin embargo, lo que está del lado derecho dicen que es producto del azar. Inclusive hay contradicción en esos conceptos porque realmente el cuerpo humano es aún más complejo de lo que podemos ver con los androides. Sin embargo, siguen pensando que el cuerpo humano, que lo que vemos en la naturaleza, ha sido producto del azar. Y es tan sencillo como tomar cualquiera de nuestros sistemas, por ejemplo, un ojo. ¿Qué complejidad hay dentro de algo tan pequeño, por así decirlo, como el ojo? Las distancias, las transparencias, el nervio óptico, en fin, es increíble cómo pueden llegar a pensar que lo que está del lado derecho es producto del azar y lo que está del lado izquierdo es producto de una inteligencia. Ahora vamos a retomar el argumento del ajuste fino del universo o el teleológico. Si se acuerdan, teníamos una primer premisa, una segunda premisa y a final de cuentas una conclusión o una tesis o que todo se debe a lo que es el diseño. Vamos a ver ahorita del lado izquierdo, va a empezar un pequeño video donde vamos a ver a Raúl Jaramillo, que es el director de Fe Razonable, precisamente explicando este ajuste fino del universo. Vamos a escucharlo. Disculpe, profesor, no sé si soy yo, pero creo que no se escucha el video. Sí, aquí hay Ah, otro que también dice que no se escucha. no se escucha el video. ¿Cómo le podemos hacer para que se escuche? Hay una disculpa. Debe estar en...
No, nada, no se escucha. Perdón, ¿se llegó a escuchar o no se escuchó? No, no se escuchó. Nada. Tenemos aquí un problemita técnico. Profesor, yo tengo el video, ese video, acá en mi Ah, PC. si lo pueden pasar y ahorita regresamos entonces acá, déjeme dejar de compartir. Una disculpa ahí por el detallito técnico. ¿Se oye? No, no se escucha. No, no se escucha tampoco. No, no se escucha. ¿Aló? ¿Se oyó? No, no se escuchó. No, no se escuchó. Ah, entonces no sé qué pasará, porque yo casi lo oigo, ¿no? Mm, no sé. ¿Qué problema será? Como una configuración del Zoom, ¿será? Que no. Yo creo que sí. Lo que podemos hacer es continuar. De todas maneras, por ahí yo les pasé el archivo en PDF para que posteriormente lo compartan con la gente. En el PDF, si se van a la página donde está este video, trae la liga directa a donde está el video y puedan ustedes ya verlo y escucharlo. Una disculpa por eso, pero a final de cuentas lo que decía el video es lo que hemos estado comentando de nada más aquí. Lo que estábamos comentando, que ya habíamos visto en la clase, una disculpa, sí fue un pequeño detallito ahí. Y déjenme volver a presentar. Bueno, perdón por el pequeño detalle técnico. Espero que ya con el material puedan ver ustedes el video bien. Bueno, continuando con la presentación, la ciencia nos dice simplemente la humanidad tratando de entender la grandeza del diseño de Dios. Esto lo dijo Francis Collins. Son dichos de algunos científicos también por ahí. Ahora, Romanos 1:20, cerrando ya con lo que es la parte del argumento del ajuste fino. Nosotros vemos que el ajuste fino lo podemos ver en la naturaleza. Nosotros vemos que el ajuste fino, como veíamos al principio en Salmos 19:1, cuando empezábamos la reunión, como el mismo salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Por el otro lado, el apóstol Pablo nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues son palabras fuertes porque al final de cuentas, lo que nos dice el apóstol Pablo aquí es que si, aunque nosotros neguemos o querramos negar la existencia de Dios a través de sus obras, no vamos a tener excusa, porque ahí la tenemos ahora sí que enfrente de nosotros y pues deberíamos de tener la capacidad de verlo. Entonces, en cuanto a la presentación, sería todo. Déjenme dejar de compartir y nos vamos a la sesión de preguntas. Muy bien, Jorge,
Puede levantar su mano para activar el audio, el hermano Jorge. Pues, active su micrófono y haga la pregunta. Dios le bendiga, hermano. Felicitarle por la excelente exposición, muy instructiva. Realmente nunca había visto, realmente este argumento no lo había visto, pero he quedado sorprendido de cómo Dios, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas como un Dios sabio, ¿verdad? Bueno, solamente, profesor, solamente solamente lo que, quizás una petición quería pedirle si no nos va a proporcionar el PPT que tiene realmente muy interesante este argumento. Lo he encontrado yo y quisiera tenerlo en mi computadora, ¿verdad? Solamente eso quería decirle gracias. No, pues gracias a usted, gracias por su comentario. Se les va a mandar por ahí las filminas en PDF para que las tengan. Y como les comentaba, en la parte del video, la filmina correspondiente, si le dan clic ahí, se van a ir al video para que puedan escucharlo. Una disculpa, son detalles técnicos que se presentan y pues parte del folclore a final de cuentas, ¿verdad? Muchas gracias por su comentario y sí a sus órdenes. Muchas gracias. Muy ¿Alguna otra bien. duda? Ajá. Levante su mano y activamos el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Ok, hermano eh, José Oscar Salazar. Muy buenas noches, ¿cómo están hermanos? Bendiciones. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, mi hermano, le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta charla eh, de, preparada por usted. Excelente ponencia, hermano Villanueva. Excelente, de verdad que muy, muy buena ponencia. Gracias. También quiero agradecer eso, ¿no? De traernos estos contenidos, de explicarlo tan, aunque es un tema bastante amplio, bastante cargado de términos científicos, usted lo hizo de una manera eh, bastante comedida, pues. Y bueno, quiero es eso, agradecerle a nuestros hermanos de Razón y Creencia por traernos estos espacios donde podemos eh, exponer y recibir este conocimiento. Gracias, hermanos, y buenas noches. Gracias. Ok, pues no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Parece que Melvin, Mm, adelante, Gracias, hermano. gracias, mi hermano. Excelente exposición, hermano Villanueva. Felicidades, siempre muy fino. Profesor, mi pregunta va al respecto. Bueno, vamos a ver. Supongamos que yo soy un agnóstico, ¿no? Una persona que no cree, ¿no? Y me presentan el ajuste fino y me dan muy buenos argumentos y yo creo, ¿ok? Pero llego al punto de creer que sí hay un diseñador perfecto, hay un creador. Ahora bien, aquí voy con mi pregunta. Y esto, mi hermano, ¿cómo lo llevaríamos para presentar, digamos, el evangelio, ¿no? O sea, ¿cómo demostraríamos que este Dios al que se ha concluido con el ajuste fino, porque una de las principales opciones que presentan los escépticos está bien, hay un creador, pero no necesariamente el Dios de la Biblia, puede ser el Dios de los musulmanes, el que haya hecho este diseño perfecto, o sea, el Dios de los egipcios, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta sería esa, mi hermano, ¿cómo pudiéramos dar ese paso ahí para decirles de que este diseñador perfecto es el Dios de que nosotros adoramos, al Dios del cristianismo, ¿no? Eso, mi hermano, muchísimas gracias.
Gracias. Es muy buena pregunta. Realmente es difícil contestarla porque tiene muchas aristas. Lo que tenemos que hacer nosotros de alguna manera es concientizarlo, como bien decía, dice, ok, si hay un diseñador, ver qué características necesitaría ese diseñador. Técnicamente, ese diseñador tiene que ser alguien muy poderoso, alguien eterno, o sea, tiene todas esas características y hacerle ver que dentro de la Biblia precisamente se describe a nuestro Dios como ese ser que desarrolló esto. Dentro de la Biblia tenemos los atributos de Dios y dentro de esos atributos están esas características que tiene ese ente que es el que está dándole la vida a todo, que está creando todo. Es difícil porque sí se van a decir la típica de que, ¿por qué tu Dios y no otro Dios? Entonces habría que empezar a ver las diferencias de otros dioses también, cómo los ven, cómo de dónde vienen, qué bases tienen. Muchos de los dioses que vamos a encontrar, por ejemplo, en la mitología, son dioses que de repente tuvieron que ser creados. Entonces empezar por ahí. Es difícil, sí, pero pedirle mucho a Dios que nos dé sabiduría con cada una de las personas que nos haga esta pregunta. No sé si más o menos haya podido medio aclarar tu duda o hacerte más bolas. Ah, hermano Melvin. Sí, sí, perfecto, profesor. Sí, porque generalmente eso, bueno, es típico y te argumentan, nos, bueno, está bien, ahora porque te tomas el atributo de que ese Dios teleológico, ese Dios del diseño perfecto es tu Dios, ¿no? Y para dar ese paso, yo estoy de acuerdo, mi hermano, que se necesita otra explicación aún más profunda que no es tan fácil de poder dar si uno no tiene otros argumentos a la mano o en su mente en ese momento, ¿no? Bueno, eso solamente. Muchas gracias, profesor. Adelante, No, hermano Jorge. Muy bien, quiero hacerle bueno, ah, en las láminas que nos mostró, sí se mostró la prueba del diseño inteligente en la precisión, ¿verdad? De la rotación de la Tierra, de la atmósfera, del aire. Ahora, si usted sabe algo en la precisión del cuerpo humano, en cómo estamos constituidos, cómo estamos nosotros, o sea, cómo funciona el cuerpo en esa precisión, no sé si tiene algo ahí de que algo que haya estudiado que nosotros podamos probar, ¿verdad? Que también hay una precisión en cómo ha sido constituido el ser humano. y bueno, ahí sería analizar ahora sí que cada uno de los sistemas, platicarlo un poquito. Ya, yo creo que un doctor es el que nos podría dar un poquito más de ideas, pero, por ejemplo, algo tan sencillo, bueno, tan sencillo entre comillas, el sistema, vamos a decirlo así, o el sistema circulatorio. Tenemos un corazón que bombea sangre y esa sangre tiene que pasar a través de algún sistema en los pulmones para llenarse de oxígeno. Y esa sangre está diseñada para dar nutrientes a todo el cuerpo. Es tomar alguno de los sistemas del cuerpo humano y analizarlo, aunque sea muy por encimita. Digo, no soy médico, pero más o menos uno se puede maravillar. O como comentaba, una cosa que a mí me maravilla mucho es el ojo. Cómo algo como el ojo es tan preciso para poder nosotros ver, o sea, toda la óptica. Si vemos ahorita las cámaras, o las cámaras sobre todo las de antes que tenían lentes tan sofisticados, detrás de los cuales había un diseño, ¿cómo es posible que en estos lentes de las cámaras tenga que haber un diseño y aquí en los ojos no? Algo así técnico no tengo. Sería interesante y yo creo que consultar alguna cuestión médica para que nos dé un poquito más de información de esto. Hermano David Madrid.
¿Puede activar el micrófono? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, le escuchamos. Ok, y bueno, un saludo, profe Sergio. Este, yo quería preguntar, se supone estas ponencias tienen que ver con los diferentes tipos de argumentos, ¿no? Entonces, la verdad es que son profundas, son densas, ¿no? Para poder, este, como comprenderlas todas, pero ¿usted qué sugiere para poder comenzar a profundizar en estas? ¿Cuál es una de los argumentos más básicos, más sencillos, ¿no? O sea, para poder, porque por ejemplo, a mí este que usted presentó hoy, a mí es uno que me gusta mucho porque yo veo precisamente esas variaciones que puede haber en el universo, ¿no? Incluso la posición de los planetas como están, si estuviéramos un poquito más cerca o un poquito más lejos, pasarían también muchas cosas. Entonces, eh, ¿cómo poder, o sea, como un consejo de cómo poder ir, cuáles son los argumentos más básicos, más sencillos para ir poco a poco profundizando? Porque la verdad es que lo decía un hermano, algunos son conceptos muy profundos, ¿no? Entonces, a veces y luego para poder, a lo mejor yo veo que esto es ya en un debate a lo mejor, pues a lo mejor muy más profesional, pero a veces nosotros platicamos de a pie, ¿no? Con gente de la calle, gente que vas encontrando y aunque te presentan estas dudas, pues no son no es tan profundo la forma, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizarlo? ¿Y cuál es el de los argumentos más básicos? No sé si me expliqué, a lo mejor di mucho rollo, pero esa es mi duda. Sí, gracias, David. Pues mira, veíamos ahorita el argumento moral, es uno de ellos, que habla precisamente, así en súper resumen, de que si la moralidad es objetiva o es subjetiva. Si es objetiva, tiene que depender de alguien, que en este caso tendríamos que dirigirlo hacia Dios, es otro de los argumentos. Está el argumento cosmológico también. Sí hay varios argumentos. Entiendo que Razón y Creencia está viendo varios de ellos. Yo les recomendaría pues empezarlos a ver, empezarse a familiarizar con ellos para que, digo, no están peleados un argumento con el otro, son a lo mejor hasta complementarios, porque de repente podemos ir solucionando alguna duda aquí o allá, o dando a conocer a nuestro Dios a través de estos argumentos. A mí en lo personal, igual que a ti, David, me gusta mucho este argumento, pero más que nada porque yo siempre estuve en el lado de lo que es diseño, de lo que es todo lo que hay detrás de un diseño como tal. Yo ya estoy jubilado, pero estuve casi toda mi vida laboral en la industria automotriz. Entonces, ahí se ve claramente lo que es el diseño y todo eso, por eso me gusta tanto este argumento. Pero sí, definitivamente tenemos otros argumentos por ahí. Digo, otro conocido es el argumento moral. La cosa es empezarlos a estudiar porque cada uno de ellos tiene sus premisas, cada uno de ellos tiene sus detalles y digo, ahorita que nos digan este, razón y creencia, si tienen, entiendo que van a estar viendo todos los argumentos eventualmente. Pues nada más estar bien pendientes de las clases, los cursos que ofrecen, ¿verdad? Las pláticas. No sé si más o menos contesté tu pregunta, David. Sí, gracias, profe. Sí, pues es eso, es irse enfocando uno por uno, creo yo, y después, o sea, despacio, porque cada uno incluso lo que usted presentó, como que lo simplificó, ¿no? Aquí podemos profundizar bastante, ¿no? Pero sí, muchas gracias, profe, y un saludo. Por nada. Perdón, antes de darle la palabra a Urbano, hay una pregunta en el chat que estoy viendo, que justamente es de mi hijo. Dice, ¿el Big Bang no está peleado con la idea de que Dios creó todo? No necesariamente. Hay algunas corrientes que afirman que van de la mano. Hay algo que ver con eso también. Es meterse ahora sí que en unas explicaciones muy profundas. No tendríamos el tiempo ahorita, pero sí, de alguna manera
hay quienes apelan a esto del Big Bang también como parte de. Perdón, Urbano. Adelante, hermano Urbano. Aló, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas Eh, noches. sí, en cuanto a las constantes antrópicas, en la parte 7, donde menciona de que el universo está en constante expansión, eh, yo estoy viendo que esa parte tiene un sustento bíblico. Si nos podemos ir a Isaías, capítulo 40, versículo 2, en la parte B. Dice exactamente, voy a dar lectura a la Biblia. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. O sea, cuando dice aquí, por decir, Él extiende, eso es pues indicativo de lo que está. O sea, no dice Él extendió, sino dice Él extiende, quiere decir que está activo, ¿no? Está actualmente está extendiendo. Entonces, eso sería, o sea, no sería como una, o sea, lo que la Biblia dice, que la ciencia lo confirma, o sea, que la Biblia está indicando ahí de que Dios extiende los cielos, o sea, está extendiendo los cielos, ¿no? O sea, y la ciencia pues lo, lo está confirmando. ¿No sería eso, profe? Pudiera ser, nada más tenemos que tener cuidado y recordar que la Biblia no es un libro de ciencias. El propósito de la Biblia es simple y sencillamente hacernos ver precisamente a nuestro Dios, es cristocéntrica, y de alguna manera se pudiera hacer la analogía, pero sí tenemos que tener cuidado con eso, más que nada recordar que no lo debemos de tomar como un libro de ciencia, porque luego nos la pueden revertir con otras cuestiones. Entonces, tener cuidado con eso. O sea, sí, sí se podría, pero habría que manejarla con cuidado nada más. Profesor, gracias. Profesor, como no veo mano levantada, quisiera aprovechar para hacer una pregunta de mi parte. Adelante. En la segunda premisa del argumento, donde dice el universo exhibe diseño, quería preguntarle, ¿conoce usted a alguien que haya afirmado que el universo no exhibe diseño? Esa es la pregunta. Conozco, es que habría que ver, normalmente los científicos apelan a la casualidad. Si vemos, ¿cómo se llamaban esos amigos? Soy malo para los nombres, pero si vemos los científicos, hay uno, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que fue, ya falleció, que él siempre negó eso y para él él se iba a convertir en polvo cósmico y Toskin nos dice que hasta Saga, Dawkins lo afirma así. Ah, ajá, sí, es Carl Sagan, efectivamente, Carl Sagan. Él decía que era ateo y que no creía nada de Dios, que él no creía en el diseño, que era producto de la casualidad, y él afirmó que inclusive creo que por ahí debe de haber alguna entrevista que le hicieron a su viuda, y ella decía, no, pues él ya es polvo y yo eventualmente me voy a hacer polvo y bye, o sea, no hay nada más, esto fue casualidad y aquí existimos y es un ejemplo que ahorita se me viene a la mente. Estoy seguro que hay más. Stephen Hawking, sí, también creo que por ahí este amigo tampoco fue muy afecto de reconocer un diseño Richard Dawkins. también. Bueno, aquí dice que él lo afirma. Sí, habría que ver un poquito más a detalle, pero sí, lamentablemente sí hay gente que lo niega. Ya. Sí, Bueno, profesor, parece que no hay más preguntas. bueno, si ya no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizada esta clase.
Le deseamos muchas gracias por haberse unido, por haber participado y por haber aprendido y haciendo preguntas para poder desarrollar más sus conocimientos, que sea nuestro objetivo final, el de que ustedes puedan aprender, crecer, desarrollarse personalmente, intelectualmente, para poder defender la fe en la que creemos y, por supuesto, para beneficio tanto espiritual como intelectualmente. Profesor, si quiere cerrar con una oración para despedirnos, se lo agradecería mucho. Sí, claro. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuevamente te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estar aquí, unidos a través de estos medios electrónicos, Señor, aprendiendo un poquito más, conociendo un poquito más de esos puntos que pueden fortalecer nuestra fe. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que podamos, Señor, de alguna manera dar testimonio de ti y hacerle ver a la gente, Señor, no solo que tú existes, sino que estás en control. Te pido por cada uno de mis hermanos, váyanos y guárdanos en todo momento, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Bendiciones. Muchas gracias, profesor.